¿Libro de Hechos lo encontró? Libro de Hechos capítulo 9, por favor. Versículo 3. Aquí habla acerca de un hombre llamado Saulo. Leo como está escrito entonces en el nombre de Jesús. Va yendo por el camino. ¿Quién? Saulo. Iba camino ¿a dónde? A Damasco. Repentinamente a Saulo le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, es decir, le metieron en la ciudad, donde estuvo 3 días sin poder ver. Este hombre quedó ciego por el resplandor del Señor y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice la Escritura, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban allí en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Cristo. Cierra sus ojos un minuto. Señor, te agradecemos esta mañana por la bendición de tener tu palabra tan cerca de nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo del Dios viviente, venga usted sobre nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestros corazones, Señor. Muéstranos el camino, Señor, la senda que debemos de andar, Señor. En esta hora tu palabra ha sido exhortada, ha sido leída, Señor. Yo le pido en esta hora que use mis labios para poder compartir el mensaje de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este gran hombre de Dios, Señor eterno, que de un corazón difícil usted lo hizo un corazón dócil para formar la iglesia. Te doy gracias en esta hora por cada uno de los que estamos hoy aquí y que su palabra recobre vida en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero
hablarles sobre los 3 niveles del creyente. Sobre los 3 niveles del creyente. Y para iniciar quisiera que meditemos en lo siguiente. ¿Está acaso Dios interesado en el crecimiento de nosotros? ¿Creemos realmente que Dios quiere que su iglesia crezca? Nosotros hemos venido caminando hace bastantes días, bastantes meses, con esta visión en nuestro corazón, de un llamado a crecer. Jesús en cierta ocasión, estando con sus discípulos, Él les dijo que la fe de cada uno de ellos debía ser como el grano de mostaza. No haciendo alusión al tamaño del grano de mostaza, sino que al árbol de mostaza. Porque el árbol de mostaza tiene la particularidad de crecer rápidamente y ser uno de los árboles más grandes que existe en la tierra. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, podría decirle, dile a ese monte que se mueva de aquí para allá, dijo. Y de esa misma manera es que el Señor desea que usted y yo crezcamos. Dios no quiere que permanezcamos en una estatura toda una vida. Así como en la vida cotidiana uno ve a un niño crecer y uno ve pasar los años sobre él, ustedes que son padres, madres, ven a sus hijos crecer. Comienzan a tener características, su rostro comienza a cambiar. Ya no es el mismo bebito de un mes, su rostro ya comienza a ser diferente, su cuerpo comienza a crecer. Lo anormal sería que no creciera, siendo acechado por alguna enfermedad. Y en nuestra vida cristiana ocurre exactamente lo mismo. A veces los hijos de Dios se enferman y no crecen, y la gracia se estanca, y la fe no crece, se queda como simplemente un pequeño grano de mostaza. Entonces, me parece realmente interesante lo que nos plantea el Señor acerca del crecimiento del creyente. Y frente a este episodio tenemos aquí, él es Saulo, pero después fue el apóstol Pablo. Ahora no es que Dios le haya cambiado el nombre, porque la gente dice que el Señor le cambió el nombre, no. Es que él al cambiar de ciudad, Saulo era Pablo. No es que él le cambió el nombre a Saulo. En otras localidades donde él se movía, Saulo significaba también Pablo. Y Dios comienza a tratar con su corazón. ¿Saulo quién era? Era un hombre erudito en la Escritura. Era celoso por la Escritura. Era un hombre que de oídas solamente conocía a Dios. Porque de pronto le presentaron a Cristo, escuchó de Cristo, él dijo, estos están locos, ¿cómo se le ocurre presentar a otro que no es Dios? ¿Y cómo se le ocurre decir que un Cristo resucitó de los muertos? Y era tan celoso este varón llamado Saulo que él perseguía a los cristianos. En aquella época él tenía todo el poder y la autoridad para apresarlos, para maltratarlos y también para incluso matarlos. Y uno de los acontecimientos más fuertes que encontramos dentro de la Escritura es la muerte de Esteban, donde Saulo mismo, dice la Escritura, estaba allí presente, contemplando la muerte de Esteban. Esteban, un gran hombre de Dios, que murió con las botas puestas. Que dice que mientras los apedreaba la Escritura, dice que él vio los cielos abiertos y vio a Cristo allí, glorificado. Y él exclamó diciendo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el Señor lo recibió en su santa presencia. Ahí estaba Saulo, asentaba con la cabeza, dice la Escritura, el sufrimiento de aquel cristiano, porque era tan celoso que para él no podía existir otro Dios. Pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, en su celo, Saulo solicita cartas a los sumos sacerdotes para ir y viajar a una ciudad llamada Damasco. Tenía que emprender un largo recorrido para llegar a aquella localidad para perseguir a estos cristianos. Él veía a un cristiano y él quería apresarlo, golpearlo y tenía autoridad porque había una carta de por medio
que le autorizaba a hacerlo. Y dice que en ese camino en que él iba, dice que un resplandor de luz, que es la lectura que tenemos el día de hoy, un resplandor de luz, dice que se le apareció en el camino. ¿Quién era esta luz? Era Jesús mismo que él le hablaba. Pero la historia de Saulo, si usted se da cuenta, es de loco la historia de Saulo. ¿Cómo un hombre tan malvado, cómo un hombre tan malo iba a ser uno de los líderes más influyentes en las Escrituras para escribir tantas cartas de consejo, de ánimo, de reprensión, de dirección para todos nosotros el día de hoy? Que son las cartas paulinas, donde vemos Corintios, Romanos, Tesalónica, Efesios, tantas cartas que le escribió también a Timoteo, a un pastor joven. Entonces, vemos cómo el apóstol es usado a pesar de la historia que él cargaba. Entonces, a través de la vida del apóstol Pablo quiero que miremos tres aspectos relevantes acerca de tres niveles que el creyente debe experimentar en su vida. Porque aquí, en este episodio que acabamos de leer, vemos el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ahora, si Dios quiere hacernos subir de nivel, quiero que entendamos bien el concepto de nivel. Porque nivel significa el grado de calidad al que puede llegar una persona o cosa después de ser procesado. Usted quiere un nivel cuando ha sido procesado. ¿Sabe que los procesos son parte de la vida cristiana? Y si Dios permite procesos en nuestra vida, no es para hacernos daño, es para hacernos crecer, para hacernos subir de nivel. Y el apóstol Pablo estaba experimentando un proceso en su vida, que en algunos es más rápido que otros. En algunos toma un poquito más de tiempo. En algunos tarda años en que Dios haga cambios notables o notorios, pero hay otros que Dios de manera radical, por amor a la obra, por amor al plan, al propósito que Él tiene, Él lo hace rápidamente. Y aquí en la vida de Saulo lo hizo así muy rápido. ¿Ah? Porque aparte de conocer la Escritura, ahora por medio de la presencia de Dios le iba a ser revelada la verdad. Y eso le favoreció muchísimo. Entonces, quiero que miremos tres niveles que todo creyente experimenta en la vida. El primero, el nivel del encuentro. El nivel del encuentro. En este nivel vemos aquí a Saulo, en el versículo número 5, dice la Escritura. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, no te sirve nada perseguirme, dijo. Entonces, en este primer nivel es que todo creyente, todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo, es que reconoce que Cristo es el Señor. Lo primero que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, cuando vino ese resplandor de luz, él no le dijo, ¿quién eres? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dice la Escritura que al momento que la luz le apareció, dice que esta luz fue tan potente que lo tumbó al suelo. Porque se había encontrado con la misma gloria de Dios. Se había encontrado con el dador de la vida. Se había encontrado con el verbo hecho carne, dijo Juan. Con el unigénito se había encontrado. Saulo no había tenido una experiencia sobrenatural con ángeles, sino que había tenido la experiencia sobrenatural con el Hijo de Dios, con Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque Cristo había morado en el corazón de cada uno de los creyentes. Porque quien persigue a un hijo de Dios no le persigue a usted, no me persigue a mí, sino que persigue a Cristo. Porque Cristo mora dentro de mi vida. Como Dios que nos defiende, Dios que nos protege. A veces la gente dice, yo le hago daño a él o le hago daño a ella. Tranquilo, tranquila, es Dios que nos va a defender.
Entonces este hombre perseguía a los cristianos, pero él no se daba cuenta que perseguía al dador de la vida, a Jesús el Señor. Por eso le dice, a mí me estás persiguiendo. Él no le dijo, estás persiguiendo a Pedro, estás persiguiendo a Juan, estás persiguiendo a los otros apóstoles. Me estás persiguiendo a mí. Y dice que fue tan grande lo que ocurrió que él automáticamente se rindió delante de él. Y eso es lo que hacemos en este nivel del encuentro, cuando Dios nos llama a nosotros a sus caminos santos, en donde usted y yo rendimos todo nuestro corazón delante de Él y nos presentamos delante de Él así tal y cual que estamos, en la condición que tengamos, y le decimos, Señor, aquí estoy para servirte. Y Saulo dijo eso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, en este nivel del encuentro, amada iglesia, usted y yo debemos tener la disposición para conocer a Dios. Por eso es que la gente y la palabra de Dios nos habla acerca del primer amor, cuando uno conoce a Cristo, porque tiene toda la fuerza, tiene toda la vitalidad de conocerle, tiene la fuerza de orar. ¿Qué hacía Pablo? Perdón, ¿qué hacía Saulo? Para que no nos confundamos, ¿ya? ¿Qué hacía Saulo? Dice la revelación de Ananías que Saulo no estaba esperando que algo ocurriera. Dice que Saulo estaba orando. Estaba orando. Dios le dice a Ananías, oye, Saulo está orando en este minuto. Pero estaba ciego orando. Entonces es en este nivel de este encuentro personal que tenemos con Cristo, en que usted debe desarrollar los fundamentos más sólidos de disciplinas espirituales, de orar a Dios todos los días, de leer la palabra de Dios todos los días, de congregarnos cuando se nos invita. Estamos llamados a relacionarnos con Él. Es aquí donde usted y yo establecemos una relación con Él. Cuando nos encontramos y nos topamos con su gracia. Cuando nos topamos y nos encontramos con su amor inagotable. Aquí es Dios donde quiere colocar fundamentos sólidos para que cuando vengan las tormentas, venga la prueba, usted y yo nos sucumbamos frente a ellas. Entonces, en este primer nivel, el Señor le sale al encuentro. Y Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Lo más probable es que Saulo haya tenido el entendimiento de saber que había algo más de Dios frente a este encuentro con Jesús. Por eso es que se dispuso. Y Dios, amada iglesia, siempre tiene algo más para usted y algo más para mí. Cuando a veces pensamos que está todo hecho, no, Dios tiene algo más para su iglesia. De manera que nos bendice. Pero es en este nivel del encuentro donde usted y yo no estamos llamados a retroceder, sino que estamos llamados a avanzar y a conocer al dador de la vida. Había un hombre que también experimentó esta realidad, que decía conocer a Dios, sin embargo dice su palabra en el libro de Job, en el capítulo 42 dice que de oídas te había oído. Pero llegó el momento en que entendió la soberanía de Dios y dijo, ahora mis ojos te ven, Dios. Entonces, es en este nivel donde usted y yo hemos quizás pasado o estamos pasando, que aquí tenemos almas nuevas, corazones que han sido renovados por el Señor. Es en este nivel, amados hermanos, donde tenemos que desarrollar nuestro amor por Dios. Debemos cultivarlo y solamente eso se hace orando, asistiendo al cuerpo de Cristo, como lo aprendimos el día viernes, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que estemos insertos en este cuerpo. Ahora, es muy importante que comprendamos que no podemos quedarnos en el nivel del encuentro, porque en este nivel quedamos completamente vulnerables. ¿Por qué razón? Porque viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Yo recibo a Cristo en mi vida y viene Cristo con su presencia, con su Espíritu a morar ahora dentro de mí. Y lo mismo le pasó a los apóstoles, porque los apóstoles, ellos comían con el maestro, dormían con él, escuchaban sus enseñanzas, pero el Señor les dijo, esto no es suficiente, necesitan algo más. Y dice la Escritura en el libro de los Evangelios, Él dice que Jesucristo, se acerca a sus discípulos para bendecirlos, y dice que Él sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa es la primera experiencia que estos hombres tienen, ese encuentro con el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que el día de mañana iba a ser derramado sobre ellos.
Entonces hoy día el Espíritu de Dios ha soplado sobre nosotros. Ustedes que están dando pasos en la fe, el Espíritu de Dios ha soplado sobre ustedes. Es aquí donde tienen que enamorarse del Señor. Es aquí donde tienen que amar su obra. Es aquí donde hay que rendir el corazón. Y se van a dar cuenta que de momento que comienzan a experimentar este nivel de conocimiento, de encuentro con el Señor, sus vidas no van a volver a ser las mismas que eran antes. Porque la vida de Saulo no volvió a ser jamás la misma vida. Jamás volvió a perseguir. Jamás volvió a maltratar. Jamás volvió a encerrar. Sino que ahora el encerrado era él. El encerrado fue él. Pero en este nivel del encuentro no es suficiente quedarse con la morada del Espíritu Santo. Es lo más glorioso que el hombre y la mujer puede recibir en la vida. Pero no podemos permanecer así. Y esto nos va a llevar al segundo nivel del creyente. Y esto tiene que ver con la unción de Dios, el poder de Dios. Porque la Biblia menciona de que Saulo se introduce, él iba camino a Damasco, pero mientras él iba camino a Damasco, en Damasco ya había algo preparado de parte de Dios para él. Había un varón llamado Ananías. ¿Cuántos creen que Dios prepara todas las cosas? Amén. A veces nosotros pensamos que las cosas son al azar, pero Dios no trabaja en el azar. Dios no trabaja en la suerte. Dios trabaja en los planes, en los propósitos que tiene con nosotros. A veces pensamos que las cosas malas que nos ocurren son porque el enemigo necesariamente los quiere hacer caer, pero muchas veces Dios las permite. ¿Para qué? Para hacernos crecer, para hacernos acercarnos a Él. Entonces, estos apóstoles, después de que el Espíritu Santo sopló sobre ellos, así como Saulo había recibido la revelación de que Jesús era el Señor de su vida, no podía quedarse igual. Y Dios tenía todo preparado en Damasco, en aquella localidad. Y aquí es donde aparece Ananías, un buen discípulo del Señor. Y creo que Dios está llamando a Ananías en este tiempo. Usted y yo podemos ser perfectamente una Ananías de este tiempo, para ayudarle a otros al camino del Señor. Porque a eso Dios nos llama. Me gozaba mucho cuando mi esposa me contaba lo que mi hermana Daniela había predicado el día jueves. Estamos llamados a ayudar a otros. Los que estamos hoy aquí somos los Ananías de esta generación. Entonces, me gusta mucho lo que hace Ananías en esta conversación que tiene con el Señor. Y mientras todo el Señor tenía preparado, Saulo oraba. Y dice la Escritura de que el Señor le habla al corazón de Ananías. Dice Ananías. ¿Qué dijo Ananías? Señor, estoy dispuesto para oírte ahora. ¿Qué quieres que yo haga? Respondió, dice en el versículo 10, llamando a Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Él le respondió, heme aquí, Señor. Este Ananías era un hombre que estaba con un corazón dispuesto para obedecer la voz de Dios. Y él le da unas instrucciones. Amados hermanos, mire, fijémonos en esto. Vamos a hacer un paréntesis acerca de lo que ocurre en la vida de Ananías para que comprendamos qué es lo que iba a ocurrir en la vida de Saulo. Porque Ananías le dio instrucciones no confusas. Le dio claras instrucciones. Porque el Señor cuando nos habla con claridad. Si en alguna ocasión usted se siente confundido, clame a Dios. Y se va a dar cuenta de que el Señor le va a traer claridad a aquello que a usted en ese instante le está provocando confusión. Y el Señor le dice a Ananías, mira, anda por esta calle, anda a esta casa y te vas a topar con esta persona. Yo tan más específico no podía ser. Más específico no podía ser. Y él entendió el mensaje, que tenía que meterse por la calle derecha, que tenía que entrar a la casa de Judas. Y no hablar con Judas, sino que hablar con Saulo, porque este hombre estaba orando. Y miren lo que hace Dios. Mientras Dios está tratando con el corazón de Ananías, por este otro lado estaba tratando con el corazón de Saulo. ¿Y sabe que este fin de semana yo viví algo así similar? Porque mientras yo le solicitaba algo a Dios para que Dios preparara el lugar donde yo iba a ser hospedado, ellos también estaban orando por un pastor que bendijera sus vidas. Lo único que pedían es que el pastor fuera joven y que amara los perritos.
Y aquí llegó el que ama a los perritos. No tan joven, pero llegó el que ama a los perritos. Y Dios se glorificó en ese hogar, oiga. Para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios trabaja así. Porque Dios tenía esa inquietud en mi corazón. Y yo le clamé al Señor, Señor, usa mi vida. Señor, pero también bendíceme, háblame. Y por este otro lado estaban ellos, los Ananías. Y Dios estaba trabajando con sus corazones. Porque Dios trabaja así. Porque quizás en este instante estamos hablando de un X tema, pero por otro lado también Dios está edificando su iglesia. Y él oraba. Y le da las instrucciones de lo que tiene que hacer. No solamente a dónde se tiene que dirigir, sino de lo que tiene que hacer. Le dice, tienes que poner... antes que eso le dice, oye, pero Saulo es terrible, Saulo. Es un hombre que persiguió la iglesia, su nombre, su fama es compleja. Porque no se hizo famoso por ser bueno, se hizo famoso por perseguir y matar a los creyentes. Dice que tenía tal autoridad en el versículo 14 que los principales sacerdotes, ¿cierto?, le daban cartas para que fueran y apresar a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Pero miren lo que responde el Señor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Este que mataba a los creyentes, este que perseguía a los creyentes, que estaba de acuerdo con aquellos que los maltrataban. Este era un instrumento útil. Amados hermanos, para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible. Y a veces pensamos que este hombre o esta mujer no va a cambiar jamás. Tenga fe, tenga confianza, que Dios en algún momento va a levantar una Ananías para bendecirlo. Y yo le digo, Señor, heme aquí, como dijo Ananías. Espero yo ser una Ananías de este tiempo. De bendecirlo y tocar sus ojos y que toda escama caiga de sus ojos. Y Ananías reacciona. Reacciona frente a eso. Porque iba a ser un instrumento que iba a llevar su nombre en presencia de ¿qué? De los gentiles, pues. Porque estos creían que el Espíritu Santo era solamente para los judíos. Y Pedro también tenía esa postura. Que era solamente para el pueblo escogido de Dios, no para los gentiles. Hasta que entró en casa de Cornelio. Un hombre importante. Delante de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Inclusive Saulo ya tenía la revelación de cuánto iba a padecer por el nombre de Cristo. Pero él, a pesar de saber cuánto iba a padecer, jamás volvió atrás. Porque el hombre oraba y sabía en quién confiar. Y Ananías entró, dice la Biblia que entró, y qué lindo Ananías. Diga usted conmigo, qué lindo Ananías. ¿Por qué no le dice, hey Saulo, vengo a orar por ti? Le dijo, hermano Saulo. Por eso nosotros nos decimos hermano. Hermano Luciano, hermano Roberto, hermano David, hermana Claudia. Él le dijo, hermano Saulo. Con eso él lo incorporó al cuerpo de Cristo. Él lo hizo parte del cuerpo de Cristo al decirle hermano Saulo. Porque mucha gente tenía el mismo prejuicio que tuvo Ananías acerca de él. De que Ananías de una u otra manera tenía ese prejuicio porque era perseguidor de la iglesia. Pero Dios le cambió la mentalidad a Ananías. Y se dio cuenta de que tenía que incorporarlo, así como Bernabé incorporó a Saulo también, a Pablo, a la iglesia de Jerusalén. De esa misma manera, Ananías estaba siendo usado para decirle, hermano Saulo. Y le dijo, el Señor me ha mandado, yo he obedecido al mandato del Señor. Y en este segundo nivel que usted y yo debemos lograr alcanzar, amada iglesia, nosotros no es suficiente con permanecer en el nivel número 1, en el nivel del encuentro, en conocer a Dios, en orar a Dios, en venir a la casa de Dios, en leer la palabra de Dios. Amados, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Pero a través de qué? A través de su poder, de su unción. Porque ella tenía el encuentro con el Maestro. Ella había reconocido que era el Señor, pero ahora Dios lo iba a comisionar. Y para esa comisión necesitas el toque de Dios sobre tu vida. Dice que al instante fue bautizado y la palabra de Dios dice que Saulo fue lleno. Versículo número
17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que un día se te apareció a ti en el camino por donde venías, a mí me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ese es el segundo nivel que Dios desea que usted y yo como creyente experimentemos: la llenura, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando te permaneces en el primer nivel, te quedas vulnerable, no tienes fuerza, quieres servir a Dios y por eso te cansas. Y a veces tienes ánimo de venir a la casa de Dios y otras veces no tienes ánimo y otras veces sí, y andas como un niño caminando la vida, como un niño fluctuante, dijo el apóstol. Pero cuando el Espíritu de Dios te sella, cuando la unción de tu Espíritu viene sobre nosotros, hay algo que se enciende dentro de nosotros. Y ese es el fuego del Espíritu de Dios. Y eso encendió el corazón del apóstol Pablo. Lo encendió de tal manera que después no tenía temor de ir y morir por la causa de Cristo. Pero hubo una Ananías que fue y puso las manos sobre él. ¿Necesitas un toque? ¿Necesitas la unción de Dios? No te quedes solamente con venir a la iglesia. Yo le decía a los discípulos el otro día: oiga, si no se trata de venir a la iglesia, se trata de conocer a Dios. A mí no me interesa que vengan a la iglesia. Me interesa que conozcan a Dios, porque si conocen a Dios, solitos van a estar aquí. En sus casas solitos van a doblar sus rodillas. En sus casas solitos van a abrir la palabra de Dios. Cuando tengan aflicciones ahí van a estar pegados a la palabra de Dios para ver qué quiere decirme Dios. Pero necesitamos la unción de su Espíritu. Y Saulo no podía seguir creciendo sin la unción de Dios sobre su vida. Y lo más probable es que Saulo le ha dicho: aquí estoy, Ananías. Haz lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Y sus ojos fueron abiertos a la revelación. Porque dice la Escritura que estaba ciego, tenía como escamas en sus ojos. Amada iglesia, cuando viene la unción de Dios sobre tu vida, hay una revelación mayor de Dios sobre ti. Ya no solamente entiendes el logo, que son las letras de esta palabra hermosa, sino que hay una revelación de Dios aquí para ti y para mí. Porque la unción de Dios no es para el pastor, es para todo aquel que quiere subir de nivel. Y dice la Biblia que tocó a Saulo. Y cuando él se llenó, dice que recobró la vista y fue y se bautizó. Se bautizó en agua. ¿Qué quiere decir ese bautizo? Es que él hizo pública su fe ahora de que era cristiano. En algún momento a usted le va a tocar hacer eso. Y dice que había pasado varios días que él no comía. Esperando quizá una respuesta. Me hizo acordar de G. Ávila cuando él dijo: yo no salgo de esta habitación hasta que Dios me hable. Y estuvo 40 días ayunando. Hasta que Dios le respondió. Pero aquí en Saulo habían pasado un par de días, 3 días, en donde él no comió ni bebió. Pero, amada iglesia, ¿sabe lo que ocurrió cuando él recibió la unción y el poder sobre su vida? Dice que tomó alimento y recobró fuerzas. Porque será el Espíritu de Dios el que te va a guiar para renovar tus fuerzas. Entonces, cuando te sientas cansado, te sientas cansada, dile al Señor: Señor, lléname con tu Espíritu. Y a veces caminamos agotados en la vida, confundidos, porque no vivimos llenos de la presencia de Dios en nosotros. Y lo único que quiere Dios es llenarte. Lo único que quiere Dios es llenarnos. Pero no te quiere llenar para que sanes enfermos. No te quiere llenar para otra cosa más que llevar el evangelio de salvación. Entonces llénate de la presencia de Dios.
Experimenta ese nivel de la unción que Dios quiere poner sobre su iglesia. Ustedes que están recién caminando, pídele a Dios: Señor, lléname con tu presencia. Ni siquiera sé qué significa, porque ni Saulo sabía qué significaba. Pero sabe que no necesitas entenderlo, necesitas vivirlo. Y mi oración cada día es que Dios llene a su iglesia con su presencia. Y Dios te hace subir de nivel. Y ya no caminas desde la perspectiva carnal. Ya no caminas desde la perspectiva terrenal. Ya los problemas ya no son problemas. Esta es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Y el Señor dijo eso delante de la tumba de Lázaro. Mientras todos veían un problema, el Señor veía la gloria de Dios manifestada. Y le dijo: gracias, Señor, porque tú siempre me has respondido. Y la gloria de Dios se manifestó. Y Lázaro se levantó. Y Lázaro se levantó. Entonces necesitan la unción de Dios. Moisés dijo, Raúl, que no podía caminar si su presencia no iba con él. Y a veces nosotros pescamos nuestras cosas y nos vamos y hacemos lo que queremos. No te olvides que la presencia de su Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque somos templos, somos morada de la presencia de Dios. Y Él debe guiar nuestros pasos. Él debe guiar nuestras vidas. Pero cuando la presencia de Dios te acompaña, el Señor va delante tuyo, va detrás tuyo, va a nuestro lado, el Señor, caminando con nosotros, y va dispersando a nuestros enemigos. Y por un camino vienen, dice su palabra, pero por 7 huirán. Porque será el Señor que nos defenderá, porque la presencia de su Espíritu está con poder dentro de nosotros. Y Saulo recibió el poder de Dios. Miremos el versículo 20, por favor, y esto nos lleva al tercer nivel de todo creyente. Saulo recobró fuerza, fue ungido por el Señor. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El tercer nivel tiene que ver con la unción del evangelista sobre usted. Hay ciertos ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia, pero Dios dio un mandato para toda la iglesia. Y ese mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que crean en el Hijo de Dios. Ya Saulo a esa altura tenía la revelación de quién era Cristo. En el primer nivel le pregunta: ¿quién eres, Cristo? ¿Quién eres, Señor? Pero en este nivel dice que predicaba ¿qué cosa? Que Jesús era el Hijo de Dios. Ya no preguntaba, él proclamaba ahora. Entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros es eso: revelarnos al Cristo en su palabra y contarle a la gente lo que Cristo puede hacer por nosotros y en nosotros. Al instante predicaba Cristo, donde quizás muchas veces Él estuvo allí, en tantas sinagogas, y la gente se asombraba de su comportamiento. Dice que estaban atónicos los que lo escuchaban. Pero que era esforzado Saulo. Así lo dice el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba. Y todos los judíos que lo escuchaban se confundían, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, a medida que vamos creciendo en la vida, a medida que vamos subiendo de nivel, recuerde, subir de nivel significa ir siendo procesados. En la vida necesitas ser procesado para subir de nivel. Te encontraste con Cristo, Dios te va a procesar. Va a trabajar en tu corazón, va a trabajar en mi corazón, de manera que conozcamos quién es Cristo. Pero Dios tiene una función para la iglesia, y para esa función necesitas subir de nivel. Y Dios te vuelve a procesar, vuelve a probar tu fe,
De manera que seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, aparecen los dones, aparece la gracia, aparece la unción sobre nosotros, aparece la autoridad sobre nuestras vidas para ejercitar la labor que hemos sido llamados. Y ya en el tercer nivel, cuando Dios desata esa unción para predicar, no se trata de predicar acá. Aquí exhortamos la palabra de Dios. Predicamos en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está dentro de nosotros. ¿Y qué predicamos? Al Cristo resucitado, al Cristo que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, es por eso que la gente, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos no se sintieron atemorizados en ese minuto, en donde los hombres les dijeron, oiga, les tengo prohibido, les prohibimos que hablen de Jesús. Y los soltaron, a Juan y a Pedro, por ejemplo. Y estos fueron a los hermanos y les dijeron, ¿sabes qué? Nos prohibieron. ¿Pero qué es mejor? ¿Obedecemos a estas personas o obedecemos lo que Dios nos está mandando a hacer? ¿Y qué hicieron ellos? Oraron al Señor. Y le dijeron, y le presentaron su causa, Señor, por favor, mira lo que está ocurriendo, mira estas amenazas que tenemos. Extiende tu mano, Señor. Qué linda oración, yo amo esa oración. Extiende tu mano, que se hagan prodigios en su nombre, Señor. Y danos mientras nosotros, Señor eterno, decían ellos. Aleluya. Danos el valor, danos el denuedo para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, para restaurar las familias, para predicar a Cristo, el Evangelio de la salvación. Entonces Dios ha puesto un mensaje en cada uno de nosotros. Y ese mensaje es el que tenemos que repartir ahora por la unción de Dios. Pero necesitas llenarte de Dios. Necesito llenarme de Dios. Porque la única manera en que el Espíritu de Dios fluya en el hombre es que haya un hombre y una mujer llenos del Espíritu de Dios. Porque si no somos como un címbalo que resuena, sin hacer ningún efecto en nuestra vida. Pero más cuando la palabra de Dios, acompañada con la unción de Dios, la llenura de Dios, es como aquel maestro que enseña. Llega al corazón de la persona y es como un clavo doblado, dice la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, algo ocurre en el corazón del hombre. Algo ocurre. Y algo va a ocurrir en tu familia. Algo va a ocurrir en tu entorno, en tus vecinos. Porque la unción de Dios estará con la iglesia. Pero Dios nos está equipando para predicar la palabra de Dios. Entonces en este tercer nivel, en donde la unción del evangelista viene sobre nosotros, hay un Cristo revelado, un Cristo vivo. Estamos todos llamados a publicar la buena noticia de salvación. No importa la edad que tengamos, Dios nos quiere usar. Este hombre se transformó en uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento, escribiendo cartas poderosas a iglesias importantes. Filipo, Éfeso, Corinto, Colosas, Tesalónica, llegando al corazón de un pastor llamado Timoteo. Tito también lo influenció. Se encargó de llevar el mensaje donde más podía. Y se cumplió la palabra profética que había sido declarada sobre él. Porque delante de gentiles se encontró. Y la palabra de Dios dice que yo le he dicho cuánto he de sufrir por llevar esta causa. Y que él iba a llevar el mensaje a los gentiles y a los reyes. Y tal cual ocurrió en la vida de Pablo. Así que yo le quiero invitar a que subamos de nivel. Y la pregunta que quiero compartirles hoy día antes de terminar este sermón es: ¿en qué nivel estoy? ¿Qué nivel necesito experimentar hoy día? A lo mejor perdiste la llenura porque a lo mejor algo se te agrietó en la vida. Tranquila, tranquilo. Dios restaura los odres.
Dios restaura las vidas para echar vino nuevo. Si nos ponemos en las manos del Señor, tenga por seguro que este proceso de crecimiento se va a ver manifestado en nuestras vidas. Y andaremos y caminaremos en la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor. Pero necesitamos llenarnos de Dios. Debemos revisar nuestras oraciones. ¿Qué estamos orando? Y decirle a Dios, Señor, transforma mi vida. Y se va a dar cuenta que todo su entorno comenzará a ser transformado. Y Dios comenzará a añadir. ¿Por qué? Porque hemos decidido buscar su reino y su justicia. Y todo lo demás que usted y yo necesitemos va a ser añadido. La iglesia necesita orar por la presencia de Dios. Debemos dejar a un lado esas oraciones de que Dios me bendiga, que Dios me sane. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Dios es poderoso para sanar a cualquiera. Dios es poderoso para sanar los matrimonios, para restaurarlos. Dios es poderoso para bendecir tu empresa. Pero querido hermano, querida hermana, tu empresa no te la vas a llevar al cielo. Tu alma te va a llevar al cielo, tu espíritu llegará en la presencia de Dios. Y esa es la que hay que cuidar. Porque mientras lo de afuera se desgasta, lo de adentro se renueva. Y queremos ser hombres y mujeres renovados por la presencia del Señor. ¿Qué le parece si puesto en pie le damos gracias al Señor?